Ahora vamos a ver sobre el requerimiento de diseño, de análisis y diseño sísmico. Hay tres filosofías de diseño: la SD, diseño por esfuerzos admisibles; el LFD, diseño por factores de carga; y tenemos el RFD, que es el más completo, de diseño por factores de carga y resistencia, ¿no? Entonces tenemos esos tres factores, ¿no? Diseño por factores de carga, que es en verdad el más completo y es el que empleamos siempre, ¿ok? Pero siempre es importante también mencionar la existencia de los otros dos métodos. En la pregunta, José David consulta si ese programa es gratis. No, ese programa se paga, pero mayormente lo que hacemos es craquearlo, ¿no? Sí. Sí, en verdad en Perú utilizamos versiones craqueadas de CCI Bridge. Respecto a lo que encontramos en, en el ASD, ¿sí? Diseño por esfuerzos permisibles, el- tenemos pues los esfuerzos calculados y los esfuerzos admisibles en términos de momentos, ¿ya? Entonces, esos diseños por esfuerzos admisibles eh, buscan, ¿sí? que que las estructuras para las cargas usuales se comporten de manera eh, que los esfuerzos resultantes sean una fracción de la resistencia última de sus materiales. ¿Ok? Entonces, ahora ya tenemos el LFD también, que es un diseño por factores de carga, considera un factor de carga frente a un componente de resistencia, ¿no? Lo a defecto. Y ahí tenemos un índice de confiabilidad respecto a a los métodos, y ahí tenemos el RFD, ¿no? Que es un nivel mucho más alto. Hay una variabilidad de cargas y también de resistencia, y bajo ese tipo de barras, ¿no? Y bajo las cargas correspondientes. Ahora también tenemos los estados límites. Entonces, en estados límites tenemos que considerar ciertas apreciaciones, por ejemplo, el factor de carga, la carga de efecto y el modificador de carga, ¿no? Correspondiente. Ahí tenemos las modificaciones de carga como tal, redundancia, de utilidad y de acuerdo a la importancia. Entonces, respecto a la ductilidad, tenemos como miembros no dúctiles para métodos convencionales de diseño y para componentes también de utilidad, ¿no? La redundancia refiere a no miembros redundantes, convencionales y excepcionales. En la operación de importancia tenemos pues puentes importantes, puentes típicos y con cierta relatividad también de importancia, ¿no? Entonces ahí tenemos eh, el tema de factores. Y esto lo vamos a emplear justamente en los factores, o son los reemplazados en las combinaciones o factores de carga que realizamos de acuerdo al RFD, ¿no? Estamos hablando de resistencia al límite, que lo vamos a estar utilizando. Ahí están los estados límites, ¿ok? Entonces, ahí tenemos los estados límites, ¿verdad? Entonces, estados límites eh, respecto a estos servicios, resistencia, evento extremo y fatiga. El servicio, bueno, considera ahí los esfuerzos de formaciones que van a actuar bajo el servicio regular del puente, ¿no? Y la resistencia, bueno, cuando se garantiza una estabilidad y resistencia tanto local como global, ¿ok?
Entonces, ¿qué es lo que puede anticipar? Pues que el puente puede esforzarse durante su periodo de diseño. Y en el evento extremo, busca estos factores o las combinaciones a realizar que el puente puede experimentar durante un sismo, ¿no? O un evento extremo, ¿no? Por ejemplo, sismo e inundación también, ¿no? Y fatiga cuando las restricciones del rango de esfuerzos se da como resultado de un único cambio de diseño, reflejando el número de ciclos esperados. Y acá vemos los objetivos del diseño. Eh, bueno, para evitar todo lo que puede provocar un puente en sus efectos estructurales, ¿no? Bueno, ahí tenemos Wearing to Phrase, The Plate, Cruise Beam, el RIP, el Girder. Entonces, la idea es siempre una estructura sismo resistente puede salvaguardar la vida, ¿no? Acá tenemos algunos criterios que se siguen por la deflexión de la carga del vehículo, bueno, en este caso por carga dinámica. Y eso, este cuadro ya lo vimos en los estudios previos para lo que es el puente. Este es un cuadrito que nos sirve para realizar el predimensionado respecto del peralte, tanto para tramos simples como para tramos continuos de puentes. Acá tenemos algunos factores de carga. En esta consideración dinámico, ¿no? En requisitos mínimos y para diseñar este tipo de puentes, ¿no? Entonces acá tenemos, por ejemplo, que el movimiento sísmico va a tender o va a atacar a las partes de los pilares y esto va a generar una vibración sobre la superestructura, en este caso sobre el tablero, y esto va a provocar, por ejemplo, cuando también tenemos un camión, un efecto, ¿no? La luz. Entonces, a una carga sometido a un camión, en este caso puede ser un camión de diseño, ¿no? Un tráiler grande. Entonces, a ello también hay que considerar que existen cargas, ¿no? Por ejemplo, las cargas dinámicas son cargas peatonales, que quizás para un puente sea, pues, imperceptible, ¿no? Que quizás sea, pues, imperceptible, pero hay cargas peatonales, pero si tenemos una carga excesiva, pues, podemos ver algún efecto. A ello también contamos con las cargas de impacto, que lo vamos a ver cómo se considera dentro de la ingeniería de puentes. Tenemos em, cargas permanentes y también cargas dinámicas. En las cargas permanentes podemos ver pues los esfuerzos del creep, ¿no? Las cargas muertas del propio componente estructural. El wearing surface, el DW, de wearing surface, que viene a ser la carga de asfalto. Horizontal air pressure, las cargas horizontales, por ejemplo, que actúan sobre los estribos, ¿no? Cargas horizontales de tierra. Las cargas también, super shear load, la vertical pressure, ¿no? Del terreno, o sea, que es la carga vertical sobre el terreno, que se puede entender como una reacción, ¿sí? Y cargas secundarias como tal, puede haber cargas permanentes en ese sentido. Y ahora, refiriéndose a las cargas vivas, podemos tener las cargas de la fuerza centrífuga del vehículo, cargas de impacto, la carga sísmica, que la carga sísmica en todas las definiciones que podamos encontrar vienen a ser cargas dinámicas en todos sus puntos. Entonces tenemos las cargas de hielo, las Wind on Live Load también, Water Load and Steam Pressure, ¿no? Y es cargas como las que podemos ver en la interacción de puentes. Ahora tenemos el factores de carga y combinaciones de carga. Bueno, acá tenemos pues con un factor de carga y tenemos las resistencias 1, 2, 3 y 4. Por ejemplo, hace rato nuestro amigo nos consultó sobre un puente losa. Por ejemplo, para el puente losa utilizamos resistencia 1, ¿no?
combinaciones de carga básica que representa el uso vehicular normal de un puente, ¿no? Y también entendiendo que ese tipo de puentes no tienen, no tienen mucha importancia y mayormente los encontramos pues en carreteras vecinales, ¿no? ¿Sí? En el Perú sobre todo, ¿no? En resistencia 2 son combinaciones de cargas que representan el uso del puente por vehículos con diseños pues, especificados por el propietario, ¿no? Hay una circulación ciertamente restringida, ¿no? Entonces tenemos la resistencia 3 y el 4. La resistencia 3 son combinaciones de carga que representa el puente expuesto a vientos de velocidades superiores a 90 kilómetros. Y la 4 son que presenta relaciones muy elevadas entre solicitaciones provocadas por cargas permanentes y por las provocadas por las sobrecargas, ¿no? Tenemos esto. Tenemos el evento extremo uno, 2, fatiga 1 y 2. En el evento extremo hablamos de las combinaciones que incluye un sismo, ¿no? En el evento extremo 2, combinaciones relativas a cargas de hielo. Y la fatiga uno y 2 son combinaciones de cargas que involucran la repetición de carga vehicular y respuesta dinámica bajo un simple camión de diseño. Ahí tenemos las cargas, lo que estábamos hablando, servicio uno, servicio 2, servicio 3 y 4. Y también va el tema de fluctuación del tema de velocidades, ¿no? De las cargas a empleado, ¿no? Entonces, eso lo vamos a entender ya un poco más, no se preocupen, es una parte introductoria del curso, pero vamos a entender ya con el desarrollo en sí de los temas, bueno, de los módulos que componen este curso con la parte práctica, ¿no? Vamos a entender por qué colocar un servicio uno, por qué considerar un servicio 2 y demás. Bien, ahí vemos los factores de carga de acuerdo a lo que nosotros tenemos en este punto. Ujú. Y bueno, acá tenemos unos factores, pues los servicios, evento extremo uno, extremo 2. Y tenemos también las cargas permanentes, los factors, ¿no? En esos puntos, bridge, ¿no? Y algunas combinaciones de carga por resistencia también. Y acá tenemos algunos factores, ¿no? Y los factores de ampliación de la carga, ¿no? Combinaciones de resistencia, factor de carga, para lo cual va a estar incluido. Y acá lo de fatiga también está en unos 75-80 de lo que es impacto, ¿no? ¿Ok? Y combinaciones más comunes también para esas combinaciones para lo que es este concreto postensado, como tal, ¿no? Y bueno, tenemos las combinaciones de carga más comunes para las estructuras de acero, como tal, ¿sí? Cargas muertas, también, en este punto. Las cargas de tierra, ¿ok? Y que vamos a emplear, bueno, las fuerzas patronales respecto a las fuerzas centrífugas, las fuerzas de frenado, las fuerzas de colisión vehicular, ¿no? Todo es considerado en el análisis y diseño de puentes, porque imagínense que no se han considerado el impacto vehicular, ¿no? Ciertamente, todos quisiéramos que no suceda, pero pasa de que existen ciertos accidentes que se producen siempre en las carreteras, en las autopistas y todo lo demás, ¿sí? Bueno, tenemos también los factores de presencia múltiple, ¿sí? Entonces, tenemos el Van Lanes, factor, tenemos uno 2 3 y para mayores
de los factores, porque eso lo vamos a emplear en el software, lo vamos a aplicar, ¿sí? Y tenemos los factores de acuerdo al tipo de carriles, ¿no? Ahora, carga vehicular de diseño también es el Design Truck, el Tandem y Design Lane Load, ¿no? Sí, también está dentro de eso. Y este es el camión de diseño que se emplea muchas veces para el diseño de puentes. Eh, tenemos el tándem de diseño como tal. Tenemos ahí lo que es el tándem y el camión de diseño a utilizar. Bien, el ingeniero José Antonio Fernández Ordóñez, ingeniero de puentes, menciona: la ingeniería no es cuestión solo de ciencia, sino también de carácter, finura de percepción y pureza de emociones. Y esto está muy ligado a los puentes, porque, o sea, o nosotros como ingenieros civiles, de repente estamos influenciados en llenar mucho concreto, en llenar muchas obras como tal, pero eh, también la percepción que podamos tener de la estructura hacia el ser humano y hacia el medio ambiente, ¿no? O el paisaje, el ecosistema y todo lo demás. Es importante, porque sin ello nosotros no podríamos percibir o entender lo que vendría a ser el trabajo o el desarrollo de todas estas herramientas que podríamos ir conociendo, ¿no? Para obtener acceso a nuestro curso completo, más material, visita nuestra página web www.encap.edu.p.